Hay personas que están caminando, que están libres de las cárceles físicas, pero su alma está atada. Su alma no pueden hacer lo que ellos quieren. Hay personas que quieren salir del vicio y no pueden por su fuerza. Hay personas que quieren dejar las drogas por su fuerza y no pueden. Recibió la libertad y cuando él sale a la calle, a pesar de que no estaba ya en la cárcel, tenía como en su mente esa atadura todavía de que estaba prisionero. Y él comenta que a los lugares donde llegaba tenía que cerrar la puerta porque él sentía como que alguien iba a entrar. Y me acuerdo que yo todos los lunes decía: Señor, voy a dejar los cigarros, voy a dejar el alcohol, voy a dejar de salir, voy a dejar de hacer pecado. Y me acuerdo que eso lo decía el domingo para lunes y el miércoles volví a caer otra vez. Yo estaba en una cárcel espiritual donde yo quería salir pero no podía, no tenía fuerza. Yo lloraba y le decía: Señor, necesito una intervención divina porque por mi fuerza no lo voy a poder hacer. Él no solamente nos dice que el pecado fue quitado, sino también nos informa que todas los principales, las jerarquías demoníacas espirituales fueron vencidas en la cruz. Hay gente que te van a llevar, A jsou lidé, te van a provocar kteří tě a vyburcují, buscar la presencia de Dios. aby si hledala Boží Yo vengo a hablarle přítomnost. hoy a gente A já dneska mluvím k lidem, que van a empezar a buscar a Dios. že aby začali Como Ana. hledat ¿Tú Boha sabes jako qué pasó Chana. con Ana? Víte, co se Chaně Que se stalo? fue al altar. Že přišla do chrámu En el altar a tam v chrámu dice que Ana derramó su corazón a Dios. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Los niños profetizarán, los jóvenes verán visiones, y los ancianos soñarán. Por eso que cuando Pedro camina con Jesús, proto, když Ježíš chodí s Petrem viendo a Jesús, a když Petr se dívá na entró Ježíše, en la soberanía de Jesús. tak vstoupil do té Boží En svrchovanosti el poder moci. de Jesús. Gloria postrera será mayor que la primera, ha dicho Jehová. Dios le bendiga, hermanos, en esta tarde. Bueno, está de más decir que es una bendición ser parte de esto que el Señor le ha placido, ¿verdad? Una vez más, bendecir a nuestro pastor con este libro, ¿verdad? Maravilloso, que sabemos que será de bendición para muchas vidas. Yo he tenido, bueno, la oportunidad, ¿no? Por lo que me tocaba hacer, de leerlo y aquí hay mucho para recibir. De verdad que hay palabra de vida. Aquí esto, lo que tiene este libro plasmado es una bendición para cada uno de nosotros. Amén. Yo voy a comenzar haciendo una serie de preguntas al pastor para que él vaya brevemente relatándonos un poco de lo que está plasmado en el libro, ¿verdad? Pero brevemente, porque la intención es que compremos el libro, que lo leamos, ¿verdad? Para que podamos quedarnos con todo el contenido. Ok, pastor. Dios le bendiga. Amén. Amén. La primera pregunta, ¿verdad? Bueno, ya sabemos que el libro se llama Cárceles Espirituales. La primera pregunta que quiero hacerle es, ¿qué lo motivó a escribir este libro? Sí, la verdad es que por muchos años, cuando fui llamado al ministerio de la parte pastoral, fui muy inquietado la parte de la liberación. Y en mi corazón siempre ha estado la necesidad de esa parte de la libertad en Cristo. Y me acuerdo cuando yo era niño que iba con mis padres a campañas evangelísticas en Venezuela. Me acuerdo cuando veía a aquellos hombres de Dios que Dios los usaba para traer la libertad en Cristo. Y tenía esa inquietud de ver cómo estamos viviendo un tiempo de sociedad, un tiempo donde la humanidad necesita realmente experimentar la libertad completa en Cristo. Y en muchas ocasiones el Señor me dio las experiencias de vivir experiencias sobre la parte de personas que han estado atadas de una manera, han estado prisioneras en cárceles espirituales. Y el Señor empezó a tratar conmigo de ver la necesidad que hay en la humanidad de personas que
que ellos se sienten estar libres en la calle, pero en sus almas están presos. Y el Señor me llevó con esa inquietud de trabajar con esta herramienta, porque como me lo mostraba el Señor, la herramienta de este libro, Cárceles Espirituales, es una herramienta que el Señor nos da por medio de su palabra para tener un poco de visión de lo que es el mundo espiritual. Y la verdad que esto tiene mucho en la parte espiritual para ayudarnos y poder salir de esas cárceles espirituales. Amén. Ok, vamos con la segunda pregunta. ¿Por qué decide ponerle específicamente este nombre a este libro? Cárceles espirituales, el Señor me empezó, en una noche estaba llorando y el Señor me llevaba a lo que vive una persona estar preso en una cárcel física. Una persona estando presa en una cárcel física no puede salir de ese sitio, aunque quiera salir. Vive momentos de oscuridad, momentos de soledad, momentos de ellos querer ser libres, pero no pueden. Y el Señor me llevaba en esa parte a las cárceles espirituales. Personas, incluso muchas personas dentro de las iglesias viven en cárceles espirituales porque no han permitido al Espíritu Santo de una manera revelarse y traer la libertad a esas cárceles. Y el Señor me hablaba sobre el libro Cárceles Espirituales. Me recuerdo que el Señor me estaba inquietando por muchos años atrás que escribiera un libro, porque en ese libro no es escribir un libro por escribirlo, porque hay muchos libros que se escriben, pero yo creo que de la misma manera como fue inspirada la palabra de Dios, de la misma manera como el Espíritu utilizó a hombres para inspirar la palabra de Dios, el Señor nos permite a autores de poder implantar, de poder poner, inspirar lo que el Señor pone, no tanto en nuestras experiencias, sino de lo que el reino quiere mostrar a través de esta herramienta del libro. Y Cárceles Espiritual nace de donde me llevaba el Espíritu Santo, de personas que están atadas. Y una de esas ejemplos que me llevó es David. Cuando David se sentía prisionero de sus cárceles, David se encontraba prisionero del pecado que había cometido, David se encontraba prisionero de las amenazas que recibía de sus hijos, y David hablaba y decía: saca mi alma de la cárcel para yo adorarte. Y necesitamos realmente esa libertad en Cristo que Él está dispuesto a darnos por medio del Espíritu Santo. Sí. Amén. Ok, ¿a qué tipo de público desea alcanzar, pastor? Cuando me acuerdo que comencé con la editorial, ellos me hablaban y me decían: Pastor Zoe, usted, este libro, ¿cuál es el mensaje del libro? Y como le decía yo, mi mensaje no es vender un artículo, mi mensaje no es tener un libro más o volverme famoso. Incluso si vemos la portada, todo libro, la mayoría tienen los autores en la portada. Yo le dije a la editorial que no me pusiera a mí de frente, porque no quería ganarme la gloria. No quería. Yo lo que quiero es que esto sea un instrumento y que esto llegue a las personas y que sea el nombre de Jesús glorificado a través de este instrumento. Amén, amén. Ahora quiero que nos hable un poco del contenido, de lo que es la esencia, de lo que ha querido plasmar en ese libro, ¿verdad? Ya nos hablaba de la importancia, pero, o sea, háblenos específicamente de algo que le haya ocurrido a usted en particular, cómo vivió usted esa experiencia de sentirse libre, en qué momento ocurrió. Sí, la verdad que cuando empezamos a leer el índice del libro, sí, tenemos en el índice, tenemos varias características, y una de las características que empieza el libro es cárceles invisibles, porque sabemos que toda cárcel tienen de una manera paredes, tienen rejas, son creadas por el hombre, pero la cárcel espiritual, de una manera, el ser humano poco a poco, a través de la antimaña del enemigo, va encerrando al ser humano en estas cárceles espirituales. Y me gustó porque comencé con el texto de cárceles invisibles, donde muchas personas, como hablaba, hay muchas personas que no están en una cárcel física, donde hay unas rejas, donde hay una pared, donde puedan ellos de una manera sentirse que no pueden salir de ahí. Hay personas que están caminando, que están libres de las cárceles físicas, pero su alma está atada. Su alma no pueden hacer lo que ellos quieren. Hay personas que quieren salir del vicio y no pueden por su fuerza. Hay personas que quieren dejar las drogas por su fuerza y no pueden.
Hay personas que quieren dejar pecados y no pueden. Personas que sufren con su mente y quieren salir de esas cárceles, pero no pueden porque no saben cómo hacerlo. Y en este libro damos la información del Espíritu Santo, que lo vamos a ver más adelante, que uno de los versículos que tenemos clave es la que nos habla que el Espíritu Santo es el único que nos puede dar la libertad. Y el contexto de este libro, lo primero es eso, pues, cárceles invisibles, mostrando las cárceles invisibles que hay de atadura. Luego también están los pasos como una persona poco a poco va encerrándose ellos mismos a estas prisiones espirituales. Está el otro paso también de personas por amistades tóxicas que lo van hundiendo cada día y lo van de una manera llevando a las prisiones. Porque hay personas que te llevan a prisiones espirituales. No se me adelante. Vale. Amén, Ok. amén. Pastor, ahora quiero que brevemente nos mencione algunas de las cárceles espirituales que aparecen plasmadas aquí en este libro. Sabemos que Hay muchas. son muchas, ¿verdad? Sí. Quiero que nos mencione algunas o las que usted piense que son una de las más fuertes. Sí, para poder llegar al concepto de cárceles espirituales, sí, es una manera que nos enfocamos un poco de David. Claro está, nos enfocamos un poco de David y tener consideración que cuando una persona no ha recibido a Cristo, vive bajo ataduras espirituales. Hay un mundo espiritual que no podemos ignorar, pero tenemos que tener en consideración algo muy claro, que así como una persona finge, de una manera quebranta la ley humana, ¿verdad? Y esa persona cuando quebranta la ley humana tiene una sentencia de prisión por quebrantar la ley humana, un delito, un artículo. También podemos ver que cuando una persona quebranta una ley espiritual, también es quebrantada la ley espiritual y tiene un delito espiritual donde se hace prisionero de ese delito en la parte espiritual. Por eso que vemos personas que cometen un pecado y después de ese pecado no vuelven a hacer lo mismo. Porque aparte de lo que nos habla la palabra, que el pecado ata las vidas, el enemigo toma autoridad cuando abrimos puertas en el pecado, en áreas de nuestra vida, para él meternos en esas prisiones. Amén. ¿Cuál ha sido el versículo clave para este libro? El versículo clave, la verdad es que me gustó mucho y es algo que, como le digo, le doy gracias al Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo fue el que me guió. El Espíritu Santo pasaba noche en mi habitación escribiendo, pero era una guianza y yo mismo decía: Señor, te doy gracias porque eres tú el que me está dando la confirmación, eres tú el que me está dando todo. Y empezaba yo a escribirlo todo y pasaba horas escribiendo y era una revelación por el Espíritu tan bonito de las personas que se encuentran, que están siendo atadas, de las personas, porque hay muchas personas que tienen este malestar. Hay personas que, como le repito, quieren ser libres, pero no pueden. Van a los psicólogos, intentan medicina, y no quiero decir que esto sea malo, pero el único que puede traer la libertad es el Espíritu Santo de Dios. El versículo que digo que es la clave para nosotros poder abrir nuestros ojos a esto es 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 17. Dice: porque el Señor es espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Entonces, cuando el Espíritu Santo entra en nuestra vida, nos da la llave para sacarnos de esas cárceles espirituales. Amén. Bueno, en el capítulo 1 nos habla un poco de lo que son los pasos para recibir la libertad, o sea, la libertad, ¿verdad? Sí. ¿Cuál sería el primer paso? Sí, cuando una persona está en cárceles espirituales, en la parte espiritual es algo muy hermoso, porque cuando nosotros abrimos nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo, y hay un paso muy importante de nosotros reconocer lo que nos tiene atado. Es muy importante cuando nosotros le decimos a Dios: ¿sabes qué, Señor? Tengo este problema, esta adicción que me está atando y no me deja a mí caminar como lo dice la palabra, no me deja de una manera crecer espiritualmente. Entonces, cuando nosotros abrimos nuestro corazón, por eso que el salmista David nos habla de nuevo en los libros de Proverbios y nos habla y dice, escucha esto, me gusta esta palabra, que el que confiesa su pecado prosperará, recibe perdón. Amén. Entonces, cuando una persona reconoce su actitud, reconoce que está haciendo mal, reconoce que necesita ayuda,
esa persona es el primer paso de salir de esas cárceles espirituales, porque le dice al Señor Jesús: Señor Jesucristo, yo sé que tú tienes el poder en el Espíritu de quebrantar esta cárcel, de quebrantar esta área que me están atormentando, sea la falta de perdón, sea las heridas del alma, heridas del pasado que no han querido soltar, que no han podido sanar por sí mismos, porque las heridas del alma es una cárcel espiritual fuerte que el enemigo toma a las personas, y las heridas del alma no la va a solucionar un médico, porque hay heridas que vas al médico y ellos ponen anestesia, las cierran y trabajan con esas heridas, pero las heridas del alma solo el Espíritu Santo puede sanar esas heridas. Amén. Explíquenos un poco de cómo una persona puede llegar a ser prisionero. Algo cotidiano que usted sepa de alguna experiencia. Sí, por lo menos en una ocasión conocí un caso de un compañero mío que él andaba con una persona que esa persona tenía malos pasos. Esa persona era una persona que vendía droga. Y me acuerdo que aquel compañero era un chico de su casa, un chico joven, un chico de buena familia, sin malicia. Pero en esa noche recibió el aventón, la cola, para que lo llevaran a su casa con aquel joven que tenía en su coche droga. Y resulta que en esa noche los para la policía y los cogieron a los dos por causa de la droga. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque la palabra de Dios dice que el enemigo de una manera anda usando antimaña, anda buscando la manera para descarrilarte, desviarte del buen camino, y va a utilizar todo lo que sea necesario para hacerte prisionero de esa cárcel. Por eso que la Biblia dice que Satanás vino a robar. ¿Qué más dice? A robar, a destruir y a matar. Entonces tenemos que tener cuidado con esas antimañas. Entonces hay muchas personas que van poco a poco camino a esas cárceles por daños que le ha hecho la sociedad, la humanidad. No saben cómo enfrentarlo, y el enemigo toma el control de esas mentes para llevarlo a esas cárceles. Como hablaba, la falta del perdón, heridas que el enemigo empieza a tomar, personas que no saben cómo enfrentar esas heridas, y el enemigo los lleva a las cárceles espirituales de la falta de perdón, que eso es una cárcel fuerte. Entonces es un trabajo de abrir puerta al pecado también. Uno de los caminos que nos lleva a las cárceles espirituales, y lo habló el salmista David, es el pecado. El pecado es todo lo que no le agrada a Dios, que nos ha puesto en las palabras de él. Así es. Y lo establece la palabra también cuando nos dice que las malas amistades corrompen las buenas costumbres, ¿verdad? Sí. Entonces, en esta historia que usted relata aquí en la página 48, nos habla del testimonio de este joven que acaba de mencionar, ¿verdad? Pero algo que me llamó la atención es como, o sea, él no tenía nada que ver, ¿verdad? No. Pero a causa de escoger a una mala amistad, ¿verdad? Una persona que nos desvía del propósito, una persona a lo mejor que seguramente no compartía a lo mejor su misma fe, Sí. ¿cómo puede llevarnos eso a consecuencias tan graves? Sí. Porque cuando leí la historia, el chico estuvo en la cárcel. Sí. A causa de este problema, que el otro tenía la droga, no era de él, No era de él. pero tristemente por andar con una persona que hacía estas cosas, él tuvo que pagar también. Sí. Entonces, Fíjate que la palabra habla de tenemos que tener cuidado con unirnos con yugos desiguales. Sí. Nos habla de amistades desiguales, no solamente en noviazgo ni en matrimonio, sino en amistades, porque hay amistades que te pueden edificar, hay amistades que pueden darte la libertad en Cristo Jesús, pero hay amistades que te pueden llevar a ser cautivo a estas cárceles de prisiones. Y tenemos que tener mucho discernimiento, porque el enemigo anda buscando cómo encerrarnos en esas cárceles. así es, pastor. Quiero leer algo que aquí en la página 50 me encantó. Bueno, tiene muchas cosas que me gustaron, pero no podemos plasmarlas todas Sí. aquí. Dice así: el dolor no resuelto crea un terreno fértil para que las relaciones se vuelvan dañinas. Se lo vuelvo a leer, pastor. El dolor no resuelto, o sea, cuando una Sí. persona tiene heridas en su corazón, ¿verdad?, que no ha resuelto, dice que es un terreno fértil para que las relaciones se vuelvan dañinas. Entonces, con esto podemos decir que una persona que tiene en su corazón, ¿verdad?, heridas del pasado, es, o sea, una persona dañina. Puede ser ella una persona dañina y Sí. puede dañar a otros Sí. y ser dañado también a la Tenemos misma que vez. entender una persona con herida. Una persona cuando tiene herida va a herir a otro.
Cuando una persona está herida, lo que va a brotar de su alma, de su espíritu, son palabras de herida. Entonces va a herir a otras personas. Por eso que cuando una persona ha sido herida, es bueno, lo mejor que hay es ser restaurado por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo quiere restaurarnos, el Espíritu Santo quiere renovar nuestras vidas. Y es importante cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo sane esas heridas. Y sí, la falta de perdón es una cárcel, pero es una cárcel muy fuerte, la verdad. Una prisión fuerte. Yo diría que siempre es recomendable cuando una persona acaba de salir a lo mejor de una relación de pareja donde ha sufrido, donde ha habido heridas, ¿verdad? Esa persona necesita primero una sanidad para poder volver a reiniciar con otra relación, ¿no? Sí, yo creo que cuando se trata del caso de una persona que a lo mejor tuvo un matrimonio, que recibió daño, maltrato y tuvo problemas en ese matrimonio, lo primero que tiene que ser restaurarse, porque si no esa persona va a seguir hiriendo a sus parejas. Así es. Ok, una historia también que me gustó, la encontramos en la página 125, que nos habla de Raúl, el chico que, a ver si recuerdo un poco que recibió la libertad, para más o menos refrescarle un poco, porque hay varias historias aquí, sé que a lo mejor ahorita no... Recibió la libertad. Recibió la libertad, y cuando él sale a la calle, a pesar de que no estaba ya en la cárcel, tenía como en su mente esa atadura todavía de que estaba prisionero, y él comenta que a los lugares donde llegaba tenía que cerrar la puerta porque él sentía como que alguien iba a entrar. Háblenos un poquito sobre esa historia. Vemos el caso de Raúl, me impactó mucho porque duró muchos años preso, y cuando él sale de la cárcel, él vivió la experiencia de que se sentía todavía preso. Su alma, su espíritu, aunque la parte física estaba libre, se sentía preso. Y hay muchas personas que han venido a los pies de Cristo, que han perdido perdón a Jesús, y ellos todavía no se han perdonado a sí mismos. Siguen en su alma como si Dios no lo ha perdonado. Y tenemos que entender algo, que cuando Jesucristo perdona un pecado, Él se olvida del pecado, no se acuerda más del pecado y somos libres. Y este joven me llama mucho la atención porque aparte de que salió de esa cárcel, tuvo que ser tratado en la libertad espiritual, porque estaba atado en la parte... Narra la historia que iba un día pasando por una plaza y allí estaban predicando la palabra. Y escuchó hablar de Jesús que trae libertad, y dice que él, cuando llegó a su casa, mientras estaba en su casa ahí a oscuras, dice, en la habitación, me imagino el Espíritu Santo tratando con él, y pudo ver su condición, ¿verdad? Porque solamente la palabra de Dios y el Espíritu Santo son los únicos que redarguyen, como dice la Escritura, de pecado, de justicia y de juicio, ¿verdad? Y solamente a través de la palabra él pudo entender cuál era su condición, que él estaba en una cárcel, estaba prisionero por lo que había vivido. Sí, solamente el Espíritu Santo nos trae esa libertad completa en la parte espiritual. La verdad que la inspiración que el Señor me dio a través de este libro, el toque que el Espíritu Santo me dio a este libro, aparte del libro, incluso lo estaba leyendo de nuevo, ya lo he leído 2 veces ya, y cada vez que lo leo me imparte mucho, porque muchas personas necesitan saber que hay que ser libre. Incluso voy a hablar un poco fuerte en la parte eclesiástica. Hay muchos cristianos congregándose dentro de las congregaciones que necesitan ser libres. Necesitan ser libres porque, y ustedes dirán, pero pastor, un cristiano realmente puede estar atado, un cristiano puede estar influenciado, poseído. Vamos a ver, un verdadero cristiano que busca a Dios y le entrega su vida al Espíritu Santo, Dios lo liberta. El problema es cómo tú has querido que el Espíritu Santo trate tu vida. Hay cristianos que confiesan de una palabra, pero siguen su comportamiento, como fue la primera pregunta. No reconocen su falta, no reconocen su pecado, porque lo primero que hacía David, que nos enseña, David le hablaba con Jehová, hablaba con Dios y le decía: escudriña lo más profundo de mi alma, escudriña lo más profundo de mi corazón, hazme libre. David reclamaba esa libertad en Cristo. David decía: hazme libre. Entonces, cuando nosotros como cristianos decimos: Señor, haznos libre, el Espíritu Santo va a penetrar a nuestra vida y nos va a dar la libertad completa. Nosotros tenemos que caminar bajo la libertad completa. No podemos ser cristianos que dependemos de una pastilla para depresión.
No podemos ser cristianos que dependemos de una pastilla para los nervios. No podemos ser cristianos, no. Nosotros tenemos que vivir una libertad completa en Cristo. ¿Cómo se forma la libertad completa en Cristo? Confiando en el poder del Espíritu Santo. Confiando que Dios tiene el control de mi vida, que Dios conoce mi vida y que Dios sabe lo que yo necesito. Hay personas que se meten en cárceles espirituales solamente de pensar en el futuro sin saber lo que va a pasar en el futuro. Se encierran y viven desanimados. Es que si yo llego a morir de cáncer, si yo llego a morir de esto, que mis hijos, que el coche, que la casa, que a dónde van. No, tenemos que confiar plenamente en Dios. Tenemos que confiar que la libertad que Dios nos entrega es por medio del Espíritu Santo. Tengo que confiar que tengo una paternidad que nuestro Señor Jesucristo nos las presentó por medio de Él. Amén. Yo veía aquí en el libro que la falta de perdón es una de las ataduras más fuertes. Cuando no llegamos a reconocer, ¿verdad? Ese problema, eso va haciendo como mella ahí en nuestro corazón y no nos deja avanzar. Entonces, el problema de no perdonar muchas veces es porque nosotros estamos esperando que la otra parte sea la que venga y nos pida perdón, cuando nosotros somos los más necesitados, ¿verdad? En perdonar, porque no libertamos solamente a la otra persona, sino que somos libres también nosotros, ¿no? De eso. Entonces hablaba muy, muy específicamente de una de las más fuertes, era esta, la falta de perdón. Sí, la falta del perdón. La falta de perdón, va a ver, cuando nosotros decidimos, porque el perdonar es una decisión, no es una emoción. Cuando nosotros decidimos perdonar, realmente no solamente nos estamos libertando nosotros, estamos también dando libertad a la otra persona. Sí. Entonces, la falta del perdón, porque es una atadura fuerte que nos hace prisionero de un nivel fuerte en las cárceles espirituales, porque cuando una persona está de falta de perdón, no solamente le va a acompañar la falta de perdón, le va a acompañar otras ataduras más, porque el enemigo no solamente va a trabajar de una manera para atarte, va a buscar la manera de atarte en muchas áreas para tenerte prisionero. Por eso que cuando Jesús ora y se consigue en aquel sitio, el Gadareno, ¿verdad? Y le habló de 6,000 demonios que tenía, una legión. Estamos hablando de que este hombre estaba atado por completo. Este hombre no podía hacer lo que él quería. Una persona atada es aquella persona que dice, quiero hacer mañana ayuno y no puedo. Una persona atada es la que dice, es que quiero buscar de Dios pero no puedo. ¿Pero por qué no puedes? Una persona atada puede ser una persona que no deja los vicios. Cárceles espirituales. Hay gente que todavía están practicando adicciones. Están viviendo cárceles espirituales. Y ahí donde yo como pastor di cuenta y decía, pero ¿por qué hay mucha gente dentro de la congregación que todavía no están de falta de perdón? No han perdonado a su papá, a su mamá, a sus hermanos. Y usted me dirá, pero yo perdoné. No, es que cuando tú perdonas no es olvidar. Porque cuando uno perdona, uno recuerda la falta, uno recuerda lo que le hicieron, con la diferencia que no te duele, con la diferencia que tú ves a la otra persona con amor, no te duele lo que te hizo. Entonces yo creo que como cristianos tenemos que cumplir ese mandato. La palabra de Dios dice que si nosotros nos perdonamos a nuestras amistades, a nuestros hermanos, nos perdonamos a la gente, Él tampoco nos perdonará a nosotros. Entonces eso se vuelve una atadura. Es más, la falta de perdón activa enfermedades en el cuerpo físico. Hay muchas enfermedades en el cuerpo que es la falta de perdón. Hay personas que están hospitalizadas ahorita y no le encuentran nada, pero siguen con una fiebre, siguen con malestares en los órganos por la falta de perdón. Hay cánceres producidos por la falta de perdón. Así es. Y lo fuerte es que hasta que la persona no reconoce en su corazón que tiene un problema en esta área, el Señor no entra. Porque el Señor no entra y violenta la puerta, la rompe y entra. Él espera que nosotros reconozcamos nuestra condición delante de Él, ¿cierto? En el libro de Apocalipsis Jesús nos habla y nos dice, estoy a la puerta y toco. Y todo aquel que abra la puerta entraré con Él y cenaré. Tampoco Él hace excepción de personas. Pero si quiere Él que nosotros de nuestro corazón le digamos, Señor, necesito una intervención divina.
Yo cuando estaba apartado, duré como 3 años apartado de Dios, y me acuerdo que yo todos los lunes decía: Señor, voy a dejar los cigarros, voy a dejar el alcohol, voy a dejar de salir, voy a dejar de hacer pecado. Y me acuerdo que eso lo decía el domingo para lunes, y el miércoles volví a caer otra vez. Yo estaba en una cárcel espiritual donde yo quería salir pero no podía, no tenía fuerza. Yo lloraba y le decía: Señor, necesito una intervención divina, porque por mi fuerza no lo voy a poder hacer. Nadie va a cambiar por su propia fuerza. Usted, por más que quiera hacerlo por su fuerza, usted necesita la intervención divina. Es más, le voy a hablar más fuerte. Incluso nosotros como cristianos que vivimos una vida en libertad, cuando vamos a operar en nuestros ministerios, en nuestro servicio a Dios o en un ayuno, nosotros no lo podemos hacer con nuestra fuerza. Yo cuando me voy a encerrar en el lugar secreto, le digo al Señor: dame fuerzas para mantenerme encerrado. Con tu ayuda yo lo voy a lograr. Cuando voy a hacer un ayuno, le digo al Espíritu Santo: ayúdame, dame fuerza para ayunar, porque si no, no lo voy a aguantar. Entonces, cuando yo tengo al Espíritu Santo como mi amigo, como mi consolador, que camina conmigo, que Él vive en mí, voy a ser más que vencedor. Amén. Cuando yo tengo al Espíritu Santo en mi vida, le estoy diciendo al enemigo: tengo la llave de toda cárcel espiritual. Tengo la llave, no me puedes encerrar porque tengo la llave. Poseo la llave, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la libertad que tú necesitas para esa cárcel. El Espíritu Santo es el que puede abrir y cerrar puertas. El Espíritu Santo es el que te va a dar el poder para darte dominio propio. Dice la palabra que el Señor nos entrega al Espíritu que nos da amor. Dominio propio nos da y poder para vencer toda tentación. Yo por mí mismo no puedo hacerlo, pero con la ayuda de Él lo logramos todo. Y la falta de perdón, yo creo que todos pasamos por eso. Yo me acuerdo en una ocasión que uno como ministerio, aquí hay pastores que están escuchando y que van a escuchar esto por las redes, como ministerio recibimos muchas veces ofensas, traiciones como pastores. Pero es parte del ministerio, porque todo ministerio necesita un Pedro y un Judas, ¿verdad que sí? Que lo lleva al propósito. Dios lo pone ahí. Pero cuando estaba en el ministerio, en muchas ocasiones tuve traiciones, cosas que dañaron mi corazón. Y me acuerdo que lo que me decía el Espíritu Santo: no cambies tu corazón por causa de tus daños. Es lo que me ministraba siempre. Yo creía que no había sido dañado, yo creía que estaba bien, pero sí sentía que me había cerrado a muchas maneras, como antes reaccionaba. Y un día que siempre comento este testimonio, estaba la pastora en un evento de mujeres, y yo estaba ahí camuflajeado en ese evento, y estaban hablando sobre el perdón, y nunca se me olvida eso. Ese día yo me puse, cuando la pastora hablaba sobre el perdón, me tomó el Espíritu Santo y me llevó atrás, años atrás, donde me hicieron herida, donde yo muchas veces sí me sentía que había perdonado. Pero escuchen bien lo que le voy a decir, una de las características de una persona que le hace falta, la falta de perdón, que le hace falta perdonar, es su comportamiento de carácter. Cuando una persona en un momento está bien y en otro momento está mal, cuando su temperamento cambia. Y yo muchas veces me sentí de una manera que algo estaba pasando en mi vida que no era bien. Y te estoy diciendo que soy un hombre que le pido a Dios vivir en santidad y agradarle a Él. Pero había algo que me faltaba, ¿sabes? Y no me da vergüenza decir esto, porque la gloria sea para Dios, todo lo que haga para nosotros. Estamos en la perfección cada día, ¿cierto? Así es. Y me acuerdo que ese día empecé a llorar con la predicación de la pastora, del grupo que estaba ahí. Y el Señor me llevó tiempos atrás, incluso estaba mi suegra. Yo decía: pero ¿por qué muchas veces tengo que reaccionar de esta manera, con esto, con lo otro? Y me llevó a muchos casos donde fui lastimado, ¿sabe? Y yo me sentía con esa falta de perdón. Yo entregué eso al Señor ese día. Empecé a llorar como un niño, El Señor parece que me dio sanidad en el alma en ese momento. Y mi vida cambió. Mi vida espiritual en ese momento cambió otro rumbo. Usted fue libre en ese momento. Fue libre. En esas áreas fui libre. Porque mi vida espiritual cambió. Y ya las personas que a lo mejor la miraba de lejos, a lo mejor con un freno, y yo creía que había perdonado. Pero todo comenzó porque yo empecé a orar diciéndole: Señor, profundiza mi corazón. Como decía David, toca mi corazón lo más profundo. Si hay algo que no te agrada, sácalo. Si hay una falta de perdón, si hay un resentimiento, sácalo. Amén. Él es especialista en escudriñar nuestros corazones, ¿verdad? Es el único que conoce el corazón y la intención verdadera de nuestro corazón. Sí. Amén. Bueno, pastor, para concluir, en la página 181 nos habla un poco de que fuimos creados para vivir en libertad. Sí, la verdad es que
no fuimos creados para estar atados. No fuimos creados para de una manera vivir una vida como la que estamos viendo ahora. Fuimos creados en un propósito de Dios para vivir bajo una libertad, bajo una atmósfera de paz. Y eso fue lo que el enemigo hizo en el huerto del Edén: quitarnos la paz, quitarnos esa paz, quitarnos esa atmósfera de libertad. Pero Cristo en la cruz del Calvario nos la devuelve. Cristo, cuando fue crucificado en la cruz del Calvario, nos entregó la llave otra vez, el nuevo pacto. Él nos entrega la libertad. Por eso que el libro de Colosenses capítulo 2 versículo 3 dice: y el acta del pecado que estaba en contra de vosotros, dice la palabra, estaba en contra de vosotros, fue quitada, despojando a los principados, a las potestades. Él no solamente nos dice que el pecado fue quitado, sino también nos informa que todos los principados, la jerarquía demoníacas espirituales, fueron vencidas en la cruz. Entonces Jesucristo nos está diciendo: somos libres, vivimos bajo esa libertad. Entonces, cuando yo tomo esa palabra de que Cristo me hizo libre, de que Cristo está en mí, que el que comenzó la obra en mí cada día la va a perfeccionar, cuando yo me agarro de esa palabra, cuando viene el enemigo a atacarme y a decirme: vete y emborráchate, como lo hacías antes en esas cárceles espirituales de a lo mejor del alcohol, yo le digo: no, mi vida fue cambiada. Yo pertenezco a Cristo, yo salí de esa cárcel. Amén. Entonces podemos reconocer y vivir bajo la libertad. Sí podemos vivir bajo la libertad. Yo viví todas esas cárceles y te puedo decir que me siento libre, porque nada de esas cárceles, y lo hablaba con mi esposa esta mañana, cuando Jesús trae la libertad, saca todo de raíz. Así es. Lo saca de raíz, que ya tú no sientes lo mismo. Ya si tú fumabas y ves a alguien fumando, no sientes ganas de fumar, ¿sabes? Entonces esas cárceles, esas prisiones, que son la baja estima, también es una prisión. La falta de perdón, hay pensamientos que te llevan a prisiones también. Entonces, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, el Espíritu Santo empieza a trabajar con nosotros de una manera, y empezamos a vivir la libertad que es en Cristo Jesús. Conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libre. ¿Quién es la verdad? Jesucristo es la verdad. Amén. Jesucristo es la llave para nuestras vidas. Y cuando el Señor me entregó esta herramienta, yo creo que es un tiempo muy bonito. Nosotros en nuestro ministerio hemos visto la parte de la libertad en Cristo. Hemos visto personas que se le oran, se manifiestan, siguen igual. Nosotros llevamos un seguimiento a esas personas. Se le habla de doctrina, se le habla de la parte que ocasionó y abrió las puertas para entrar a esa cárcel, porque no solamente es orar por una persona y que un demonio se ha manifestado, un espíritu, una identidad, sino enseñar a esa persona a cerrar esa puerta y a vivir una vida en santidad. Cuando se habla de la libertad en Cristo, no se está hablando de posesiones. No toda la libertad es imposición. Muchas veces yo le digo a una persona: necesita ser libre, y ellos creen que hay que hacerle un exorcismo. No, Dios trabaja de manera distinta. Yo he orado por brujos y hechiceros, que son gente que han trabajado fuertemente con la parte del espiritismo y no se han manifestado. Y he orado por personas que a lo mejor visitaron la Ouija o fueron a un sitio de esoterismo y se le manifiesta un poder demoníaco terrible. Hemos tenido esa experiencia. Incluso hace poco venimos de un viaje donde en aquella nación, el día que nos tocó predicar, eso fue, fue un tiempo de libertad en Cristo, porque fueron muchas manifestaciones que hubieron, pero de montones. Nombrar a Cristo y brincar un demonio aquí, brincar otro demonio allá, ahí te manifestaba. Y estaba hablando sobre el rompimiento que hay en Cristo Jesús. Cuando Cristo llega a una vida, vence el temor. Cuando Cristo llega a una vida, trae la libertad. Y si vosotros tenéis a Cristo, los que estamos aquí y los que nos van a escuchar a través de las redes sociales, vamos a vivir bajo la libertad en Cristo. Amén. No somos prisioneros. Yo quería terminar con esto y decirles que todos los que estamos acá y los que vayan a escuchar este video no han perdido su tiempo. La mejor decisión que han tomado vosotros es aceptar a Cristo como su Salvador. Y a lo mejor ustedes dirán ahorita: tengo mucha lucha, tengo muchos ataques. Pero como hablaba nuestra hermana Joana con el joven Raúl, que él salió de la cárcel y estaba habituado a vivir preso.
Muchas veces cuando Dios te liberta de unas cárceles espirituales, sean adicciones, vicios, pecado, te vas a sentir en ocasiones como si estás como mal, que estás como sucio. No le creas al enemigo. Todo lo que Dios santifica, lo santifica. Y si vosotros has creído en Jesucristo y en el Espíritu Santo, vosotros estáis libres de toda condena. Amén. Amén. Escuchen algo y culmino con esto. Escuchen algo. El mismo, escuchen lo que les voy a decir porque esto es fuerte. El mismo que le puede dar la libertad a ustedes del pecado, el mismo lo puede sentenciar. Así es. El mismo que le perdona vuestros pecados en la cruz puede ser vuestro juez para su sentencia. Entonces tenemos que aprovechar la gracia de Dios por medio de Jesucristo y pedir la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Recuerden que lo que está aquí, la verdad que es un material que el Señor en su misericordia nos entregó. Y como digo yo, hay cárceles, hay personas que están en cárceles espirituales, que llevan muchos años dentro del cristianismo y no han podido salir de pecados ocultos. Pastor, quería comentar que hay muchas llaves, hay muchas herramientas que claro, no podemos mencionarlas porque si no, los hermanos no van a comprar el libro, ¿verdad? Si les revelamos todo lo que hay aquí. No, pero la hay verdad mucho que, contenido, mire, mucho contenido. Escuchen algo, la verdad que le voy a decir como me pasó hace poco. Estuve ministrando en un país, en una ciudad, y los que le ministraban me decían, ¿se acuerda lo que me dijo cuando me estaba ministrando en el Espíritu? Claro, cuando uno empieza a ministrar en el Espíritu hay palabras que el Espíritu te pone, versículos bíblicos, y se lo dice a las personas. Pero después que tú terminas, no te recuerdas de todo. No, el libro hay cosas que me recuerdo, pero fueron claves que el Señor puso en ese momento y lo planteé aquí, que fueron puestas por Dios. Demasiado contenido, pastor. Que incluso cuando lo leí yo dije, ¿esto lo escribí yo? Hermoso, hermoso. De verdad que el que lo pueda obtener es una bendición. Le doy gracias a todos por estar esta tarde aquí conmigo en este paso. Espero que Dios también los toque a ustedes para que hagan este paso también de ser autor de un libro que el Señor ponga en su corazón. Y no solo si ustedes llegan a tener el libro, léanlo y déselo a otra persona para que bendiga a otra persona también. Amén, así es. Amén. Dios les bendiga a todos y muchas gracias por este tiempo, la verdad. Amén.